La guerra civil es uno de los periodos tal vez más desconocidos de nuestra historia. Incluso en los colegios se pasa de puntillas sobre ello. José Luis Rodríguez Argueso, a través de sus colecciones y de las exposiciones que ha llevado a cabo, trata de arrojar un poquito de luz sobre este periodo de nuestra historia. Vamos a charlar con él. Censura 1936-1945 es una exposición de más de 700 piezas en las que se puede apreciar cómo toda la correspondencia tenía que ser supervisada. En 2021, José Luis llevó a cabo la exposición Economía y Guerra Civil, donde podían verse gran parte de las monedas y billetes que constituían el día a día de los españoles para realizar los intercambios. 37 motocicletas forman parte de la colección de automoción. Era el vehículo de los españoles. En la posguerra no había coches. Esta Clua del año 56 es la primera de la colección. Buenos días. Hola, José Luis. Buenos días. José Ángel. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, yo siempre encantado. Tienes aquí una exposición que va sobre la censura en la guerra civil y la posguerra. Esta es la última, después veremos algunas ideas sobre las anteriores, pero pues sí. Aquí tenemos 3 funcionarios de correos de distintas épocas, desde la guerra civil para acá. Sí. Y también tenemos un militar, un falangista y un miliciano, que son los que van a ser principalmente encargados del tema de la censura. ¿Y estos ya son pues trajes, estos otros? Estos son pues un homenaje que hacemos a Correos, porque sí. son los que siempre han sido los encargados de llevar toda la correspondencia. Todas las cartas que hay aquí, toda la correspondencia ha sido censurada. Sí. ¿Por qué se sabía que había sido censurada? Sí, porque se le ponían una serie de marcas. Entonces aquí tenemos la mejor colección de censuras conocida que haya no solamente en Salamanca, Castilla y León, casi en España. Aquí sí. ¿Cuántas piezas? Aquí hablamos de 700 piezas y si me hubieran dejado sitio, hubiera tenido sitio para el doble. O sea, la exposición está limitada a 700, pero la colección suya es mayor. Hubiera sido bastante mayor. ¿Comenzamos a verla? Pues comenzamos. Aquí en esta primera parte es la censura en zona republicana. Vale. Los sindicatos son los que se van a encargar de censurar la correspondencia. O sea, cuando yo enviaba una carta en el bando republicano, ellos me la abrían, la leían, a ver qué comentaba. Le ponían su marca y entonces pues hacían algo a veces curioso, y es que si había un lugar geográfico y no querían que eso apareciese, cortaban con una tijera el lugar geográfico. Si yo decía, estoy aquí en unas montañas al lado de Valencia, tal. Pues entonces recortaban esa parte. Después, sin embargo, veremos que el franquismo cortaba por lo sano y esa carta no llega a ningún lado. Después, aquí en esta parte pongo como al acabar la guerra, del orden de 470.000 españoles huyen a Francia. Y entonces están en campos de concentración. Es que pensemos, 470.000 personas
es mucha tela. Y había... Tres veces la población de Salamanca, ahora mismo. Imagínate, ahora que nos preocupa un poquito el tema de que estén entrando tantas pateras, pues todo ese personal que entrase en Francia, donde había unos sectores muy de derechas, que estos que queman iglesias, que matan niños, que tal y que cual... Que no eran bien, o sea, que no eran bien vistos estos bien que venían. recibidos para nada. Claro. Campos de internamiento atendidos por soldados senegaleses con muy malos modos, una dureza tremenda, y muchos, por tanto, escriben, vemos estas cartas dirigidas al SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, con la idea de que los saquen de allí y, sobre todo, que los lleven a México. Vamos a pasar a esta otra zona, donde ya empezamos con la zona franquista. El estudio de la censura lo van a hacer los extranjeros. Entonces, ¿Ah, sí? Un francés que se llama Michel Collas es el primero que empieza a hacer algo sistemático de la clasificación. Un tal Shelley en Gran Bretaña. Y sobre todo nos vamos a encontrar con un alemán que es el que va a hacer el gran catálogo, que es el que nos servimos los que somos coleccionistas de estos temas, que va a ser Heller. Entonces tiene sistematizadas todas las marcas de censura, tamaño, forma, color, etcétera, que es un libro que para muchos... como un manual, con los códigos que se seguían. Que para mí es como una Biblia. También es importante destacar que la censura en la zona franquista no acaba con la guerra. Por tanto, vemos que el título de esta exposición, Censura Postal, 1936-1945. Y lo que va a ocurrir con la censura es que va a ser un cuello de botella para el envío de cartas, porque los censores tienen muchísimo... No dan abasto. Hay alguno que comenta, señores de la censura, una vez enterados del contenido de esta carta, hagan el favor de darle más rápido curso. O sea que ya es consciente de que se la van a censurar. Es que el tema después va a ser importante de la censura, es la autocensura. Tú sabiendo que te la van a censurar y que puede no llegar o puede tener consecuencias, ya tú tienes mucho cuidado con lo que vas a decir. Aquí tenemos un apartado muy importante de correspondencia dirigida al mismísimo Franco. Y llama la atención que muchas de estas tarjetas son censuradas. ¿Pero y quién se atrevía a censurar pues la correspondencia a Franco? Es curioso porque hubo unas normas muy severas. ¿Consciente de que...? Pues claro, y entonces había gran molestia cuando ve que sus cartas están censuradas. Una curiosidad, ¿qué eran las madrinas? Las madrinas, pues vamos a ver el apartado, si quieres, donde veamos dónde están las madrinas. Aquí también hay una parte muy curiosa, y es cartas desde la cárcel. Por ejemplo, de un matrimonio que yo voy adquiriendo una carta, una tarjeta, y otra, y otra, y otra, y voy estableciendo un hilo conductor de qué pasa con ese marido que está en la prisión de Salamanca. ¿Y esas cartas cómo llegan a usted? Quiero decir, cuando uno hace determinadas colecciones, no sé, en el caso de monedas, tal, me falta esta concreta de este año, tal, sabe a lo que va. Pero en el caso de la correspondencia, eso no es así. Me muevo mucho por internet, me llegan cartas de Australia, de Estados Unidos. Las madrinas se había comprobado ya en la Primera Guerra Mundial que para la moral del combatiente venía muy bien en que una joven le escribiese, le diese ánimos a los soldados, a los soldaditos. Y entonces hay revistas que proponen direcciones y las chicas, por sentido patriótico, pues deciden escribir a sus soldados, se van estableciendo ya relaciones más cercanas, ya le manda jerseys, le manda tabaco, le manda... Y entonces, la madrina le envía al soldadito, pues estoy pasando mucho frío, no te preocupes. Hace un jersey de lana, pues tal. Y algunas de esas relaciones luego se conocieron después, acabaron en boda. Hay de todo un poquito. Hay los que acaban en boda, pero también hay un poco picaresca el que tiene varias madrinas. Y las varias madrinas le surten bien entre unas y otras de tabaco, de coñac, de jersey.
Esta es una de las colecciones que ha tenido aquí en el una. archivo, ha tenido también colecciones en el Museo de Automoción, Efectivamente. todas relacionadas con la Sí. guerra civil y la posguerra. Bueno, piensa que mi coleccionismo empieza por lo siguiente. Una vez por el tema filatélico veo que un señor tiene una serie de cartas con censuras y digo, bueno, pues qué interesante, si tengo de mi familia, ahí es el inicio. Y después está el tema de la investigación que lleva aparejada. Claro. A partir de entonces, ya por curiosidad intelectual, pues empiezo a hacer ese estudio. Después, por otro lado, percibo que en los institutos los alumnos tienen un desconocimiento total del periodo de la guerra y posguerra. Sí. ¿Qué ocurre? Empiezan estudiando mundo griego, mundo romano, pero cuando Edad llega Media, los Edad Reyes Media, Católicos, pero, el trienio liberal, la Primera pero República, y al llegar... llegamos a los años 30 Sí. y hay una especie, yo no Y sé... casualmente estamos ya a mediados de mayo. Claro, cuando y llegamos ya no hay ahí. tiempo No hay para tiempo. verlo, no hay tiempo para verlo. Los profesores quieren pasar de puntillas sobre un tema que es delicado. Aquí tienes parte de lo que fue otra exposición. Sí, esta es otra parte que hablamos de la economía en la guerra civil. La República se encuentra con el problema de que el Banco de España es de titularidad privada y no permite que se creen billetes más pequeños de 25 pesetas. Y hacía falta para las transacciones, tú imagínate que, claro, que vas a pagar una botella de vino unos céntimos con un billete de 25 pesetas, pues era incómodo. Entonces lo que hace es crear un billete de 5 pesetas y otro de 10, y en vez de llamar los billetes, los llama certificados de plata. ¿Este sería uno? Este es un certificado de plata Vale. de 5 pesetas, y después nos vamos a encontrar con el siguiente problema, que es típico de las guerras. Un billete básicamente es un papel. Sí. Los primeros tiempos, pues cada vez que se emitía un billete, su equivalente en plata tenía que estar en el banco. Después esto ya acaba y nos vamos a encontrar que los céntimos, como vemos ahí, los céntimos son de cobre, pero Sí. a partir de 50 céntimos, una peseta, 2 pesetas y 5 pesetas son de plata. Ajá. ¿Y qué hace la gente en época de crisis? Se guarda la plata. Cualquier metal era un bien preciado. Entonces, La plata ya ni te digo. pues te puedes imaginar, esto lo llaman la ley de Gresham. Entonces, Claro. ¿quién da las soluciones? Pues primeramente las cooperativas y tiendas pequeñas que crean unos vales y tú das un billete de 5 pesetas, Como este. ellos, como estos, te dan un vale que beneficia a ambos, porque de ese modo fidelizan al cliente. Pero cada tienda tenía su propio vale. Entonces, No había un vale genérico para pues, todas. No, cada tienda tenía su propio, te daba una serie de vales, tú entonces dabas un billete, pues te podían dar 20 vales. Bueno, porque es que pensemos lo siguiente, en aquellos tiempos, con tus duros de plata viajabas por toda Europa, porque ibas a Italia, te lo pesaban 25 gramos y decían, tanto en liras. Ibas a Alemania, tanto en marcos, porque era el valor real, lo que valía. No te estaban pagando plata. por la moneda, te estaban pagando por la plata. Por la plata. Claro. ¿Y esto de los Después, billetes locales estos qué billetes es? locales ocurre lo siguiente, como han quedado partes de la República separadas, Sí. pues hacen sus billetes. O sea, que Valencia tenía un billete de 5 pesetas, por ejemplo, Bueno, y Asturias pues, tenía otro distinto. Esto lo que va a ocurrir sobre todo va a ser en la zona catalana, que es primeramente, hay un componente ya de independentismo, hacen pues la Generalitat billetes de 2,50, de 5, de 10 pesetas, y a partir de ahí, Badalona, Mataró, pues empiezan a hacer sus propios billetes y ahí, digamos que a ver quién es el último, hasta aldeas pequeñas hacen sus propios billetes. ¿Y el comerciante se fiaba de eso? Bueno, ¿Qué valor podían es que tener entonces esos billetes? obligaban, por el término local, a utilizar esos billetes. Un señor que va de Madrid a Barcelona y como tardaban tanto, baja en un pueblo, paga con un billete de la República, le dan la vuelta en billetes locales. De locales. Va al siguiente pueblo, Y ya ya no no se lo te admiten. permite eso. Tienes que seguir pagando con billetes de la República y
te vuelven a dar la vuelta con billetes locales. Y cuando te vuelvas a Madrid, Y al cabo de un cuando mes, llegas a vienes con un Barcelona, montón de billetes que no te valen para nada. Llegas con los bolsillos llenos hasta atrás, pero que no valen nada. Es que después nos vamos a encontrar con el siguiente problema, que tienen un fondo común de billetes la República y el franquismo. ¿Y qué es lo que hace? El franquismo lo que hace es estampilla los billetes para diferenciarlos, sus billetes de los de la República. ¿Y por qué el bando nacional quería estampar sus propios billetes si eran los mismos? Para diferenciarlos, porque una economía, la franquista, es manu militari, no te permite al comerciante que suban los precios para nada, y entonces, ¿qué significa? La inflación es muy pequeña. Sin embargo, en el bando republicano, venga a sacar billetes, ¿qué significa? Que la economía cae por los suelos. Acaba la República, sigue el franquismo, y la República ha pasado grandes hambres porque la zona cerealística es Castilla. Sí. Y las zonas de grandes masas de población, Madrid y Barcelona, republicanas, pasan grandes hambres. Había hasta un programa de radio de Salamanca, productos del mercado, el cordero a tanto, los pollos a cuánto, y los otros, coño, si tienen pollos, si tienen. Pero acaba la guerra y el hambre se extiende por toda España. ¿Y cuál es la solución? Cartilla de racionamiento que va a durar unos meses, ¿Cuánto nada más duró? acabar la guerra. Y duró 12 años. Y el hambre fue tremenda. Te presentabas con una cartilla de racionamiento y ahí te anotaban lo que llevabas. Mira, vamos a ver una cartilla de racionamiento que las había primero familiares, después unifamiliares y después de distintas categorías, que lleva una serie de cupones. O sea, ya venía ahí lo que podías comprar. Lo que te da cada día, y cada día lo que siempre te daban era una pequeña porción de pan. Por mes y mes te van dando los cupones. ¿Pero solo eran de pan? Eran de pan, pero después veíamos aquí aceite. Después vemos que había de azúcar, de patatas, y después hay otro que es varios. Y varios es que de vez en cuando te podía llegar un poco de aceite. Pero la cosa estaba tan descompensada que si un día llegaba un poco de aceite no había que cocinar. Pero cuando ya te lo habías consumido a poco tiempo, llegaba un poquito de pescado, pero ya no tenías aceite. ¿Cuál era muchas veces la solución? El extraperlo. Cuando querían decir, si usted le denuncia, lo que pille le damos el 50%. Pero decía, sí, si a este tío denuncio, dentro de un mes ya no tengo donde conseguir un poco pescado, un poco de carne. Bueno, pues todo esto que se tradujo en enormes enfermedades, sobre todo en las ciudades, porque los pueblos, quieras que no, podían tener un cerdo que con las sobras lo mantienen, podían tener la caza, podían tener su huertito. Es más, los primeros tiempos el hambre también era en los propios cuarteles. Cuando mejora un poquito en los cuarteles, las obras, la gente hacía colas para que se le dieran las obras de rancho. A los soldaditos les decía, por favor, no estropeéis lo que comáis, lo que queráis, lo demás. Porque luego respetadlo, porque hay gente que está esperando. Y dice, los pobres eran capaces de pasar hambre porque dentro mismo, afuera estaba lo mismo su familia esperando las sobras de rancho. Esto así un poco, a rasgos generales, lo que hubo. Y además realizó también una exposición sobre la automoción. En la Guerra Civil. Automoción y Guerra Civil, tengo una gran exposición de moto española. Pues vamos a conocer algunas. Nos vamos. José Luis me decía que esta es una de las joyas que tiene su colección de automoción. Muchas joyas, pero una muy querida porque mi familia, a diferencia de otros que siempre fue el 600, en mi casa fue el R8, el coche que hubo. ¿Le compró usted? ¿Le compró su padre, su abuelo? ¿De dónde viene? Pues este había sido de un primo, pues ha quedado en la familia. O sea que este es del año 70, perfectamente mantenido, en perfecto uso,
ya se le hizo vehículo histórico, Sí. entonces pues aquí lo tenemos para disfrutarlo y para que lo disfrutéis vosotros cuando queráis. ¿Salió también de la Fasa de Valladolid? Era de la Fasa de Valladolid. Por dentro está igual. Igualito, igualito. Es que Que- yo me gusta mantenerlo hasta el último detalle. Vemos que hasta los números de la matrícula son los de su época, Sí. pues que iban ahí pegados a la placa. ¿Era tracción trasera? Tracción trasera, efectivamente. Era un coche, los Renault siempre tenían un poco fama de que eran un poquito peligrosos, pero es cogerle también el tranquillo. O sea que yo ya sé que en determinadas curvas, si las hago un poco cerradas, va a culear para un lado o Claro. para otro, pero es saberlo controlar y dominar. ¿Conocemos el resto de la colección? Pasamos a ver el resto de la colección. Pues vamos para allá. Aquí tenemos una colección de 36 motos, moto española. Sí. Española. Vamos a empezar el primer modelo y para mí más querido, y que está en perfecto uso, y es más, lo saco de vez en cuando por la calle, es una Sanglas 350 del año 56. Con Sidecar. Entonces la cosa es que tiene sidecar. No dejaba de ser un elemento hasta en la época también bastante raro. Aquí en esta exposición tengo 5 sidecares. Bueno, hay uno que está en el museo cedido al Museo de Automoción porque ya la gente joven ya no sabe siquiera qué es un sidecar. ¿Y por qué dice que era bastante raro incluso para la época? Porque no deja de ser muy difícil, cansado el conducirlo. Al no llevar transmisión a la rueda del sidecar hace que el frenar, el arrancar, te tire mucho de los hombros. ¿Y el Sidecar se adquiría con la moto o lo adquirió después? No. Había por un lado las fábricas de motos y por otro las fábricas de sidecares. Pero entonces las motos tendrían que venir adaptadas ya Ya para... había unas que sí, por las Anglas en concreto trae una preinstalación pensando que esta moto, al ser ya una moto grande y potente, podía llevar sidecares, entonces pues ya venía preinstalado. Aquí vemos parte de Aquí vemos la colección, bueno, otra otro Montesa con Sidecar. Montesa, Sí. pues entonces es de las grandes marcas españolas, Sí. porque pensemos, en los años 40 la gente lo primero que tiene que hacer es comer, cartillas de racionamiento, los Sí. coches habían sido requisados, y es entonces cuando el elemento primero de movimiento que se crea es la motocicleta. Entonces, si en el año 40 no hay Era ninguna el fábrica, vehículo. en el año 50 llega a haber hasta 30 fábricas de motos. Estas que veo aquí son Esta, por ejemplo, poco menos que bicicletas con pues, motor, esta, ¿no? por ejemplo, encontramos que es una moto muy rara, la BJR, pues Sí. hacían motores de agua en un pueblo Algemesí, Valencia, y de allí, pues de hacer un motor, pones un chasis, tal cual, hazme una para mí, el vecino, el tío, tal, y empezaron a fabricar y tuvieron pues bastante éxito. Aquí tenemos las 4 modelos que ha habido de las Guzzi, el modelo 65, 73, 98 y 110, la evolución que van teniendo. Pues nosotros hemos tenido una en mi casa, esta. La 65. Viendo ¿Qué es? por el depósito, ¿eh? Sí, señor. Ya no sí, sé dónde señor, estará sí, aquella señor. moto que Pues en casa de es mi abuela. la primera, la más abundante y sin embargo la más buscada por coleccionistas, quizá por su estética, lo más parecido Y a era una en granate bicicleta. así, ¿eh? Este era su color, a veces unas tiradas podían variar un poquito, pero básicamente este era su color. Vemos que no lleva suspensión, lleva una serie de muelles que aunque Sí. fuesen en terreno llano, iban como botando, era una cosa, pero fue la de mayor producción. Aquí vemos Aquí tenemos una... la Lambretta. La Ah, Lambretta siempre hubo, había una competición muy clara, igual que hay Madrid-Barcelona. pues de Lambretta fútbol, Vespa, ¿o qué? Lambretta Vespa. Esta es muy similar a las Guzzi. Esta es la Lube Luis Bejarano. Luis Bejarano. También es curioso ver que lleva el cambio en la mano. ¿Lo de Bejarano es una coincidencia o es Bejarano que era el de aquí? apellido, era el apellido. Por eso, no, pero no es tenía nada que ver. con Salamanca. No tenía nada que ver en Salamanca. Y tenemos también la Motoví, que era un estudiante de arquitectura de cosas, y que entonces hace una moto para él. Y enseguida, como había tanta necesidad, hazme otra, hazme otra, hazme otra.
las O cofersas. sea que en algunos casos se funcionaba por encargo. Sí, sí, sí. Estas ya son como más actuales. Esta ya fue la típica de la Guardia Civil. A veces el jefe de línea pues podía llevar un sidecar y era la Sanglas típica. Hizo una exposición en el Museo de Automoción. Bueno, la Automoción, primera que hice Salamanca fue en mi instituto, porque yo era ¿sí? profesor de instituto y los alumnos, José Luis, que no va a ver las motos, y en aquel tiempo estaban metidas en plazas de garaje hasta que les dije, las vais a ver todas. Ha hecho varias, claro. Yo hablaba de la del Museo de Automoción, sí, pero Museo también de hemos visto que Automoción, en Alba, ¿no? de Tormes, Eso es. Parciales de decirme, déjame motos para Zamora, para Valladolid, pues Cuando hay alguna, cuando ha habido algún alguna evento, cosa, alguna exposición de motos antiguas. Sí, pues me han pedido de vez en cuando que les preste alguna moto. Y hemos hablado antes, cuando estábamos en el archivo, de lo que eran otras colecciones, la de automoción, la de motos. ¿Cómo comenzó a hacerla? Pues fue curioso porque yo era motero, yo era aficionado a las motos, pero por otro lado también ya iba siendo un poquito coleccionista de cosas y en un momento dado en el rastro aparece una moto. ¿La tiene aquí? ¿Cuál es la moto? Pues es precisamente esta, la Clua. ¿Esta? La Clua. Y al darme cuenta... O sea, esta fue la primera de la colección. Al darme cuenta que era una moto muy rara, que yo no la conocía de nada, y sin embargo después cuando ya estudio el tema de las motos en el archivo histórico, veo pues que era un vehículo en su momento muy popular, y entonces empecé. Y claro, ya que pues ya empiezas a tirar del hilo, la siguiente, hasta haber hecho 37 motos. ¿Y ahí hemos parado? Yo ya ponerme a hacer algo, se me caen los anillos. Ya tuvo su momento, tuvo su época, ahora ya no soy capaz ni de limpiarlas. En algunos museos, ¿no? Para que la gente las admire, pero habrá algunas que también las tienen en los museos. Me gustaría que quedasen en Salamanca, porque muchas son matrículas de Salamanca, piezas casi únicas de Salamanca, y me gustaría que quedasen aquí, pero en su momento también ya pensaré en deshacerme de ellas. Con mucha pena, porque cada una tiene su historia, eso es así. Pues nosotros somos afortunados antes de que eso haya sucedido. Muchísimas gracias, José Luis, por habernos mostrado sus colecciones. Encantado siempre. Y todos ustedes ya saben que la próxima semana vuelven a tener una cita con nosotros. Les daremos un nuevo paseo.